viene hace años acá a Esquel y hace años a la radio pública, habiendo sido trabajador de la televisión pública también, ¿eh? Y de la radio pública Y de la radio también. pública También en también, Buenos mirá, Aires, ¿eh? sí, cómo Compañero no. de la radio pública también. 4 años felices, alucinante de radio, increíble. Y aprovecho a saludar a alguien que nos acompaña, que nos ha compartido el lugar y vamos a conversar con él, que es un gran amigazo de la casa, también melómano. ¿Y me dejas decir escuchante de la música clásica? Escuchante, sí. Ricardo Macayo, querido amigo de la casa, ¿eh? Formo parte de la oyentada de música clásica. ¡Qué grande! Un grosso, Ricardo. Bueno, y la idea No, por es... supuesto, Sí. en el espacio de Sonido Urbano, bienvenido Carlos Rosa, ¿no? Qué grande, qué Muchas grande. gracias, muchas Ahora, gracias ¿por por qué? el espacio. Vinilos. Del otro lado, Lito y Ceci. Acá quienes habla Calavera, pero yo quiero escuchar. ¿Por qué tenemos que hablar de vinilo y por qué tenemos que escuchar vinilos? A ver, con este tema de la vuelta del vinilo se abrió como un universo para los que alguna vez compramos vinilos antes del advenimiento del CD, se abrió un universo alucinante, ¿no? Es volver a escuchar la friturita, volver a poner la púa sobre el disco, es volver a tener el arte de tapa grande. Se perdió una cosa fundamental, porque me gusta la palabra es inmersiva. Era como una especie, era como una sensación inmersiva el hecho de escuchar un vinilo, porque los vinilos hasta incluso se podían oler. No sé si coincidimos. Sí, sí, sí. No era lo mismo el olor que tenía una tapa de un disco norteamericano, de un disco europeo. Nacional o nacional. Nacional, o sea, entraban los discos, pero todo se copiaba, o se hacía por ahí toda Versión una nacional. artística, claro, una artística diferente y todos los temas traducidos al español, Muy bueno. claro. Entonces podías Sí. saber cómo se traducía una frase, un nombre de un disco, de un tema. Podías oler la tapa, vos metías Claro, sí. la napia, como decía Dolina, lo ole, o lo ole, y sabés si el disco era, pero en serio, la tapa norteamericana, por ejemplo, era muy característico el olor, el disco alemán, el inglés. Eran Más que diferentes, nada sí. por los elementos que usaban Las para tintas, las tintas, posiblemente, las tintas. el plastificado, Sí, ¿no? Y plastificado, ahora sí. es todo como más uniforme. Ah, bueno, hay un detalle ahí. Ahora ya no. Hay Ahora un ya no. detalle. Ahora ya. Homogeneizado todo. Claro, el tipo que ahora compra un vinilo es para escuchar y ver el arte grande y ver las letras y qué sé yo, pero no para pegarle una esnifada. No Lo que podés pasa es que olerlo. porque ahora son multinacionales, efectivamente, ¿no? Las que Ujú. producen, Claro, la mayoría. Antes la única multinacional que había era la Coca-Cola. claro. Debe haber sido una de las primeras postas, ¿eh? Sí, De las sí. multinacionales. Sí. Y sí, claro. Lo que pasa es que, claro, antes los discos para Argentina se fabricaban en Argentina. Ujú. Claro, exactamente. Ahora son, igualmente fue creciendo el tema de la fabricación de discos acá en Argentina, pero todavía es muy mínima la cantidad que se hace y la mayoría de los discos que vienen con músicos de afuera son importados. Entonces te dice, hecho en la Unión Europea y vos ese mismo disco lo podés comprar no solo en Argentina, sino lo podés comprar en Francia, en Estados Unidos. Incluso hasta hay grabaciones que se hacen en Estados Unidos y se hace el disco en Alemania. En Alemania, sí. Pues te dice, viste, grabado en el estudio no sé cuánto de Estados Unidos, hecho en Alemania. Sí. Tremendo, tremendo. Los CD, ¿no? Y claro, y ahora se complica porque como es Unión Europea, no sabemos en qué país. Claro. Entonces, la mayoría de los discos que dicen Unión Europea son en realidad de República Checa. Que no sé, son buenas las ediciones, también impresos. Pero antes vos tenías un disco inglés o un disco alemán, no era lo mismo que un vinilo francés o portugués o sobre todo español. Yo tengo discos españoles que suenan muy bien, pero vos decías, Pero se le escucha mucho la Z. Claro. ¿Se le escucha mucho la Las Sí. castañuelas. ¡Sí, hombre, Se majo! escucha Pe- perdido, hago No, un pero pa- por ejemplo, los discos de gramofón, esos que venían de música clásica Uy. alemana, un sonido impresionante. Hacemos un paréntesis para agregar a la charla. Aquí nos acompaña Héctor Armas también, compañero de Radio Nacional Esquel, a charlar sobre vinilos. Y eso es sumamente interesante porque con el avance tecnológico que tiene que ver con la computación, con lo que fue primero el disco, el compact disc, ahora directamente ya lo escuchás desde la computadora sin necesidad de buscar y encontrás. Se perdió la mayor parte de la calidad del sonido que tenía el vinilo
Pero a su vez el vinilo vos lo escuchabas 5 o 6 veces y ya empezaba a decaer, Claro, porque es el desgaste de la púa sobre el surco y demás. Lo mismo pasaba con la cinta. Claro. Con Ahora, el cassette. sonido del vinilo era más brillante, ¿no? Era mucho más rico en todo Sí, más sentido. brillante. Sin Es más, tanto agudos como muy bajos, plano. era más, sí. más gordo. Todo el Los sonido. nuevos, digamos, o sea, Claro. ves la diferencia, es como un sonido flat Más, sería, más ¿no? cálido, Sí, ¿no? sí, más cálido. Claro. Y más brillante. Más Claro. brillante. Lo que pasa que, bueno, ahora está una de las preguntas que generalmente se hacen no solo cuando vienen al local donde yo trabajo, sino en las redes sociales. Musicono, Es- en Buenos los Aires. musiconos dicen, ¿esto es un CD grande? Te dicen, ¿no? Entonces yo ya lo miro diciendo, otra vez esta milonga. Pero ahí Un aparece CD la Este docencia. es un CD Claro, reversible. Claro, claro. Entonces es, bueno, mira, ¿y por qué tiene ruido? Y acá lo dijo el maestro Armas. Sí, sí, O sea, sí, vos tenés dos, yo les explico, son dos sólidos tocándose. Hay fricción. Claro. Entonces hay fricción, hay Y hay desgaste, desgaste. hay ruido. Pero, entonces digo, si vos querés comprarte un disco y que dentro de 20 años se escuche exactamente igual, comprate un CD. O escúchalo de cualquier plataforma. Que siga sonando igual que el principio, el primer día, digamos, el CD. Pero volvemos a lo mismo. Vos fíjate que en el sonido digital, que en definitiva es más o menos como se hace, hay diferentes calidades, digamos, capacidades Sí. de captación de bits, Ujú. ¿sí? Entonces, vos podés ir subiendo, o si querés ahorrar espacio, agarrás con la menor calidad. Claro. Espacio, digo, de tamaño de archivo dentro de una computadora o lo que fuere. Si querés que el sonido sea mejor, vas subiendo esa calidad. Pero ni siquiera la más alta es ni siquiera parecido a lo que es un disco de vinilo. ¿Sí? Y mucho más era en su momento el viejo disco de pasta. Lo que pasa es que se destrozaba en 2 minutos. Porque Entonces, ya- pasada y ya está. Porque la púa era una aguja, Era era una un aguja, clavo, claro, un clavo, sí, si no era un exactamente, clavo, ¿no? Más o menos. Y el pick-up Pero- era pesadísimo. Sí, además pesaba mucho. Pesaba, Sí. sí. Sí, sí, y había que darle rosca, ¿no? Yo estuve un día en el estudio de Mario Silverman, el tecladista de los fabulosos Cadillacs, y tiene ahí Lo hemos tenido hasta de oyente a veces. tiene, sí, de radio. tiene una vitrola y me dice, mira, entonces le tuvo que dar manija, entonces vos escuchás. Se le acabó la Claro, se le acaba la cuerda. Y es una locura, digamos. Lo que sí me parece que ninguno de nosotros, creo que ninguno, nadie en este planeta, que no estuviera en el meollo de la cuestión, iba a pensar que después del CD se iba a terminar el formato físico y que iba a venir la cosa solamente Pero en hubo data. muchas- Nadie la vio venir. Claro, esa Pero además época, hubo ¿no? muchos intermedios, porque estaba el CD, después apareció el DAT, El cassette digital. ¿sí? Yo amo el- que yo era amo- un casetito chiquitito así, Ese no lo conocí yo. Sí, que era también, pero no había arrastre, era lectura de datos en Sí. la cinta. sí. Después apareció el mini disc, Lo amo el minidisc. Tengo montones, y mini lo amo, disc, lo un amo. bolso así lleno de Amo el minidisc, ese para mí es el Minidisc, formato que El mejor problema suena. tengo ahora es conseguir un reproductor. Pero ese era otro formato digital. El problema, Y básicamente. después vino el DVD. Después vino el DVD. DVD, claro. Pero el tema sigue siendo el mismo. Es decir, una cosa es cuando vos escuchás algo en vivo, que tu oído capta todo, absolutamente todo. Después, ese sonido en vivo grabado al vinilo pierde, obviamente, que no es lo mismo de estar viendo una orquesta, una banda, lo que fuera en vivo, pero más o menos se mantenía. Pero a las pocas pasadas, Sí, o tenías que Sí, estar no estaba. pasándole esos líquidos que se vendían claro, para para limpiarlo. mantenimiento y limpieza. Y venía un paño tipo piel de foca. Sí. ¿Lo escuchan, Alito? No, Vos lo tenés que hacer con agua, pero en una época era como una especie de silicona sí. que se le ponía. Entonces lo que hace es que no toque directamente el surco, sino que va la silicona y eso le hace un poco más dulce y Suaviza menos un poco fuerte. más. Claro, Sí. suaviza la Sí. fricción. Dale, vamos a arrancar. Sí, esto lo estaba buscando acá en la discoteca de Radio Nacional, estaba buscando algunos discos y encontré esta textura de George Harrison, un disco que es una maravilla. Y el tema es una especie de continuación de Guitarra Vas a Llorar. El tema se llama Esta guitarra no puede dejar de llorar. Y se van a dar cuenta que es una especie, hay un guiño ahí a Guitarra Vas a Llorar de los Beatles del álbum blanco.
Pero esta versión es primera, es anterior. Ese es, Esta es anterior. este disco Es posterior. es posterior, es solista. Ah, no, claro, sí, es Sí, solista. solista. Es Yo posterior. vendería ese vinilo con esa tapa, pero lo vendería con un preservativo afuera. Sí, porque se llama Extra Textura. ¿Verdad? Sí, está muy bien. Sí, me parece bien. Para más placer. Para escuchar con placer. Vamos a la música, acá en la hora de vinilo, en Surcando la Tarde. De amigo en Facebook y no lo conozco personalmente. Mirá vos. Capaz que lo veas ahora en un Mirá vos, ratito. qué locura. Bueno, escuchamos el disco. A ver, los acostumbrados a escuchar en CD o en digital habrán escuchado ruiditos. Bueno, se supone que eso también es parte del encanto, ¿no? De escuchar el vinilo, que haya algún ruidito de fondo, alguna friturita que en general se produce. Por esto decíamos con Don Armas del tema este de los dos físicos tocándose y también por mugre que se va depositando en los surcos durante el tiempo, ¿no? Ahora les consulto, yo soy un aficionado, muy aficionado al tema de los vinilos. El tema de la fritura es cuando ya pasa el tiempo, cuando se van ensuciando, pero en sí, el vinilo en sí, si el vinilo lo sacas nuevo, tal cual sale, ¿no tiene esos sonidos? Depende. Ah, Depende depende. cómo lo reproduzcas. Si lo reproducís en una bandeja buena Mucho tiene que ver la y bandeja. lo tenés limpio, y el pick-up es muy livianito, entonces casi que no lo afecta. Claro, no le afecta. No lo afecta. O sea, si vos tenés una muy buena bandeja con un pick-up liviano y te dura un montón. Claro. Sí, dura mucho. Y lo mantenés limpio, sobre todo. En lo que están viniendo, se está viendo ahora, por ejemplo, es que la gente compra discos nuevos y vienen con fritura. Entonces preguntan por qué. Y en general es a causa de la estática que queda de la fabricación. Entonces lo que se recomienda en ese caso es, si el disco está nuevo y visualmente está bien, es lavarlo abajo de la canilla. Así, Abrís agua, pum, lo lavás, con la mano le pasás un poquito. estás dando un redato ahí, Sí, ¿eh? sí, no, Posta. pero es así. Lo lavas, si vos compras un disco, primero que te vas a dar cuenta porque lo vas a querer sacar del sobre y no sale. No Es sale, como queda como pegado. queda como pegado. Hay, Sí. hay sobres antiestáticos, pero generalmente no vienen con esos sobres. Tratan de, Abaratar un poco. claro, abaratar costos. Entonces lo lavás abajo de la canilla, lo dejás que se seque, obviamente agua fría, y después lo escuchás. No, después lo colgás con un brochecito. Al sol, y después queda hecho un bandañón. Y Yo lo que- generalmente lo limpiaba con un trapo de algodón muy húmedo. En general. Pero siempre agua o un poquito de alcohol. No, agua. No, a ver, un día Yo le daba agua, sí. en Canal 7, hablando con un musicalizador, le digo, y maestro, ¿y usted cómo limpia los discos? En esa época se usaban vinilo. Yo los limpio con algodón y alcohol común. Yo lo limpiaba con alcohol. ¿No? Con alcohol. Y duran un montón, o sea, ahora lo que pasa es que ahora inventaron el isopropílico y líquidos específicos. También se armó toda una bola de verso, de zaraza, ¿no? Con respecto a los vinilos, que vos decís, vengo escuchando desde hace 40 años discos de vinilo, están perfectos, y los limpia con alcohol y con algodón. Lo que sí ahora se supone que el algodón deja algún rastro y algún pelito, entonces Claro. es mejor el tema de los paños de paños, microfibra eso. que son Claro, Y la extraordinarios. púa cada cuánto la cambia. Hoy Y cuando empieza a estuve sonar echando- mal. Sí, cuando empieza a ser. Cuando Bueno, empieza a pero sonar yo tuve una cápsula tanto, yo tuve dos Porque se va gastando. Claro. Sí, se va gastando. Yo tengo dos bandejas. Tengo una Audio-Técnica L60, que es la más básica de las que hay ahora en el mercado, y tengo una técnica tangencial de los años 80, de principio de los 80, y a esa yo le puse una cápsula Stanton que la compré en los 90 y la cambié hace 3 años, la púa. Claro. Y yo le doy rosca, ¿no? Y sin embargo, cambié la púa, pero la cápsula sigue siendo la misma, la tengo hace 25 años, no sé, más. Y Bueno, un si una estante. cápsula buena te va Son a... cápsulas Sí, buenas, te puede durar dura. toda la vida. Toda la Sí, vida. sí. En general uno se da cuenta cuando los agudos, que son los sonidos más brillantes, dejan de serlo, salen apagados. Yo por lo menos la cambio en ese momento, ¿no? Y sí, Ahí escuchaba recién fuera del micrófono una charla que tiene que ver, yo pensaba en el tema de digitalizar los vinilos, ¿no? ¿Contabas algo que tenía que ver con esto, Héctor, que realizaban en la radio, digitalizaban los vinilos? No, o en de- la radio no. O sea, cuando empezó, Estamos hablando de rock and pop, ¿no? sí, es decir, cuando empezamos con Alfredo Rosso, la Casa del Rock Naciente, que bueno, en el momento era
Yo estaba bastante asustado al principio, después fue saliendo todo bien. Porque era el programa que más se escuchaba en el país. O sea, la mañana de Rock and Pop con ¿Cuál es? Claro. Era el rating total. Y duró bastantes años eso. Y cuando empezamos con Alfredo Rosso, un genio, Rosso es Dios, yo le dije la que biblioteca de la música. cuando sea grande quiero ser como vos, le dije a Rosso, y me miraba, ¿no? Yo se lo dije hace un año. Bueno, si lo volvés a encontrar, mandale saludos. Sí, por A ver supuesto. cuando se pega una vuelta por acá. Sí, con tanto lo veo. Y nada, primero además que es un tipo que se fue adaptando hermosamente y por eso se logró lo que se logró. Me acuerdo la primera vez que grabamos, como no teníamos nada. En ese momento arrancamos como editores el Chaqueño y yo, un ex compañero de la radio que cerraron y nos fuimos, hacer juntos las grabaciones y la edición. Que aparecía recién en el primer programa, era el Soundforge digital, que no existía. Ahora existen los multipista, el Vegas, bueno, lo más de lo más que es el Pro Tools, que es el programa que se utiliza en los estudios de cine en Estados Unidos, en todos lados, que es lo más de lo más. Pero bueno, en esa época recién aparecía el primer Soundforge. Y claro, ahí tenés que ir mezclando sobre el mismo dibujo, tenés que ir mezclando y haciendo los volúmenes y todo lo demás. La primera grabación no teníamos micrófono, no teníamos nada. Entonces el Chaqueño había entrado a trabajar en una radio en Belgrano. Le pedimos permiso al dueño, una radio de esas de barrio, para grabar los primeros programas de Alfredo Rosso. Entonces la primera vez el Chaqueño estaba en los controles, yo parado a él, Rosso en el estudio, y Rosso empieza: queridos, ¿cuál es ese? Entonces, Acá lo yo tengo. le dije, si vamos así a ¿cuál es? Estamos muertos. Entonces le hacía así, más alto, con más energía, yo le hacía atrás, ¿viste? Así. Entonces él subía el volumen, pero no cambiaba el tono. Y entonces le empecé a bajar el volumen del retorno de los auriculares. ¿Para qué? Qué bueno. Entonces yo le decía cada vez más fuerte: querido, ¿cuál es? Hasta que terminó haciendo lo que llamamos después el gallo Claudio, Qué bueno. que era: querido, ¿cuál es? Sí. Y quedó como ya la marca del comienzo y de la voz de Rosso en los micros. La sigue haciendo igual, Claro. la voz. Cuando logramos comprarnos equipo, bueno, Chaqueño después se fue, quedé yo solo. Entonces yo tenía en mi casa, con la indemnización que me habían dado de la radio que cerraron, compré una consolita, un micrófono, una computadora, que en aquella época era elemental. Tenía que ir borrando cosas para que me quepa el lugar de lo que iba armando. No tenía espacio en disco. Y grabamos en mi casa. Y además después porque era locutor también de la Rock and Pop, Sergio Oro, un cordobés que hizo un personaje como para hacerle un entre a Rosso, pero voluntario, o sea, porque le gustaba, de onda. Y yo armaba en la computadora, lo pasaba a un minidisc y llevaba el minidisc a la Rock and Pop. O sea, lo que pasaba a Rock and Pop era el minidisc. No, tremendo. Y tengo una colección impresionante de Una minidisc. bolsa. Claro. Que es un formato fantástico y que lamentablemente no funcionó. No funcionó. ¿no? Igual sigue sucediendo lo mismo. Es decir, el vinilo nuevo, con púa nueva, con buena cápsula y con buen equipo, es como que Sí, cerrás los ojos y estás viendo, estás en el lugar del concierto. Sí. Más o menos, pero es lo que más se acerca. Después, bueno, para ir achicando los tamaños y evitando el desgaste, porque con el minidisc, con el compact disc, no hay desgaste, porque es un rayo que lee y traduce y suena, pero se pierde calidad, se pierde mucha calidad. Total. Pero Ahora, nada, fue... La otra vez estamos hablando con unos muchachos allá. Disculpen Sí. que hago un paréntesis así cortito, porque nombramos al pasar lo que era la Casa del Rock Naciente, ¿no? Sí. Y hoy hablábamos de las multinacionales también. Viste que hay gaseosas, por ejemplo, gaseosas que vos las nombrás por la marca, decís quiero tomar una Coca, decís, y Sí. que quizás puede tomar cualquiera.
Para mí está dentro de las artísticas, el bloque también de la Casa del Rock Naciente, ahí en la Rock and Pop, que no las puedo quitar, para mí es un sello. Yo escucho el tema de Animals y para mí está relacionado directamente Totalmente, claro, sí, con lo sí. que es. No, la Digo, verdad el trabajo que habían hecho, lo que ¿no? pasa es que también tenía mucho que ver el hecho de que en principio laburábamos, armábamos en mi casa. Y claro, por ahí se empezaba a chacotear, a hablar pavadas. Y además Rosso no solo es un sabio de lo que es la discografía rock and roll a todo nivel, y tiene mucho talento creativo. Entonces él mismo iba creando personajes y aparecíamos, o yo, hasta mi hermana llegó a grabar alguno. Claro, porque él buscaba qué temas tocar. Una vez me acuerdo, hizo uno sobre los restaurantes de Recoleta que te ponían símbolos en los baños que no sabías cuál era cuál. ¿Entendés? Yo me acuerdo de esa. Entonces armó todo un texto con eso. Y bueno, y la circunstancia, que fue al baño y abrió la puerta y una mujer le gritó de adentro. Bueno, la mujer que le gritaba, hablando como una cheta, era mi hermana. Y así se fue armando. Entonces no era solamente escuchar un tema que presentaba Rosso por tal bando, tal otro, sino era toda una historia. Y terminamos siendo al principio Weapons and Quinten, o sea, Weapons por armas en inglés y Quinten por Quintana, que éramos dos villanos que Rosso nos introducía cada tanto. Al final terminamos una noche en Ese amigo del alma de Lito Vitale en Canal 13. Tremendo, loco, O tremendo. sea, fue, ¿qué hacemos si está todo grabado? ¿Cómo hacemos? Y bueno, nada, Lito Vitale quería que vaya Alfredo ahí, Qué bueno. porque era tan grosso lo que hacía que Metele una N a lo que es, metele una N. Metele una N, por Dios. Vamos a ir a la música, ¿te parece, Héctor? Vamos Ahí. con un tema más, La puñalada de Atilio Stampone. ¿Cómo gusta, ese tango? Así que bueno, vamos, El el disco disco Jaque Mate. Jaque Mate se llama, sí. Mamma mía. ¿Qué escuchábamos, Carlito? Atilio Stampone y La puñalada. Un grosso. Ya un tango un poco más fusionado, ya con bajo eléctrico, ya no un tango tan tradicional en cuanto a la instrumentación, pero sigue siendo el tango nuestro de siempre. Nada, yo hasta, digamos, no vamos a entrar en la disquisición de Piazzolla y todo eso, ni Eduardo claro. Rovira. Pero eso no es tango. Música de Buenos Aires. Los adoro. Urbana. Yo lo que le quería preguntar a Macayo. ¿Saludamos? Sí, sí. Usted, señor. Sebalino, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Yo soy el ganador del CD de Arteano. Exactamente, ahí. Se lo entregamos con. Y lo que es muy loco que nos conocemos por Facebook y la primera vez que nos vemos personalmente, Personalmente. claro, porque somos amigos de Facebook. Y bueno, ahí estamos. Pero acaban de suceder una causalidad, no una casualidad, ¿no? Seba, contanos, es posta lo que sucedió recién porque acá, me están ¿no? filmando. Yo venía al correo a buscar discos que me encargué. Disco de vinilo. Y me gané un CD en la radio. O sea, esto para Aprovechaste el viaje, digamos. para decirlo en presente, además, Claro. no como antes los discos, no ahora. Muy bien. Ni los abrí, no sé qué. ¿Se puede saber qué hay o no? ¿Qué? Un mensaje al poblador para Marcos Lucero, Ujú. que llegó su disco de Violeta Parra. Oh. Una edición Mira qué brasilera. mensaje al poblador de la hostia. No, pará. Tremendo. Pará, tranqui. Capo Marco También. Lucero, ese disco, sí nomás, Ah, ya marca la distinción. Hacemos el unboxing. Sí. No, y además otro de los invitados e invitadas que tenemos que tener aquí, Marquitos Lucero también, Sebalino se van sumando. Seba, ¿sabe lo que hay ahí adentro, además del de Violeta Parra? Esto, acá me dicen que saben más que yo de lo que hay adentro, de quién nos manda. Ah, pero lo podemos Juan decir, Manzano es un amigo, también es un amigo de hace mucho tiempo, también de Facebook, también compra, vende, intercambiamos, charlamos. Los grupos de venta de vinilos, la verdad que son muy fructíferos porque uno aprende un montón de cosas, puede volcar también uno a veces algunas cosas que fue aprendiendo. Yo soy redactor hay un grupo que se llama Feria Argentina de Vinilos y soy curador musical y hago 2 columnas por mes sobre, no sé, un disco, una banda, y son bastante bien recibidos y hay varios de estos curadores
uno que escribe sobre la revista Pelo, que es alucinante, Pepe Castro, que hace unas columnas Pepe sobre la- Castro. sí, sobre la revista Pelo. Es un viejo tiburón, ¿no? Pero también lo conocí en la primera radio que laburé. Claro, No. bueno, mirá vos fijate, Anduvo por Inglaterra a ver los lugares de los Beatles y todo. vos fijate qué Ah, chiquito bueno. que es esto, que nos conocemos todos, es una cosa de locos, ¿no? Yo no sé, la verdad que no sabía, pero es muy, no sé si muy chiquito, pero sí, nos conocemos mucho y ya sabemos quién es quién, qué sé yo. Y Casi, bueno, casi una secta. sí, sí, casi. Así Pero que, está bueno que sea así también, de saber y de conocer y de confiar, porque este tipo, y me engancho, la última parte de la charla no la escuché porque estaba justo en el correo, ujú, pero de por qué estamos buscando discos ahora, hoy en el 2023. Este de Violeta Parra, por ejemplo, que yo lo conseguí, es un disco que el dueño del máster es uno que se lo robó a la familia. La versión digital que hay no existe, no es pirateada, porque no lo tiene la familia ni el dueño lo suelta. Hay como un documental al respecto. mirá. Entonces la única forma de escuchar ese disco de Violeta Parra es buscando el vinilo. Bueno, No hay otra. lo que él No dice existe. tiene mucha razón. Muy bueno. Hay discos que se están reeditando y como no existen los masters, se busca un vinilo en buen estado Para remasterizar. para remasterizar Claro. y se hace el vinilo nuevo de un vinilo antiguo. Porque muchas cintas se perdieron, Sí. se borraron. ¿Cuántas cintas se La borraron? cinta también se desgasta y se vuelve a usar por ahí. Exactamente. Claro. sí. Yo tuve ahora el INAMU. Está YouTube. Sí, también. El INAMU está haciendo un muy buen laburo de devolución de cintas originales a sus intérpretes y a sus autores. Y yo tuve, por ejemplo, en Melopea, tuve la cinta original del disco de Los Gatos Salvajes, la tuve en la mano, la cinta original. Yo decía, me daba cagazo tenerla en la mano, porque digo, se me llevo a hacer una macana cuando se te desenreda y se te cae la cinta. ¿Viste? Joder, es un máster histórico. Me ¿viste? imagino a Lito diciendo de Nevia diciendo, no importa, bebé. No, no, Lito en ese momento no estaba. Ah, Pero esa es la magia. Vos fíjate, ¿vos cuántos años tenés? 33. 33. O sea, vos sos de la época donde estaba el CD. No, Pues yo el vinilo. Sí, pirata. Yo Claro. llegué cuando estaba cerrando la disquería de acá. Claro, vos el vinilo no lo viste nunca. Y para vos es toda una novedad. Y para nosotros, que somos un poco más grandes, es volver al formato original, primigenio, en el que nos gustaba escuchar música. no, es El ¿no? que- primer disco que tuve yo, que era casi adolescente, fue el primero de Manal. El amarillo con La bomba. Claro. La bomba. sí. infernal. La bomba. Y no, yo le quería preguntar a Macayo, porque lamentablemente los discos de vinilo de música clásica son los que tienen menor valor de reventa, digamos, no los quiere nadie, ¿no? Aunque sean los de Deutsche Grammophon alemanes, porque la gente ahora, por este tema que hablábamos de los ruidos, prefiere escucharlos en CD, la música clásica, y no en vinilo. Claro, ¿Y sí. cómo era escuchar música clásica en vinilo? ¿Cómo era la experiencia? Más o menos parecido. Lo que sí, todo dependía del equipo que tuviera, de la bandeja. Ujú, Yo creo que la púa era fundamental. ujú. ¿Cómo Sí, llegaban sí. los discos o cómo los conseguían en Esquel en los primeros tiempos, don Ricardo? Había casas que vendían discos. ¿Recordás Sí, cuáles casas, eran? sí, disquería. Bondi. Bondi. Bondi ¿De quién significaba bombones y discos. No, Los tremendo. bombones los compraba discos. Bondi con M. Bondi. Por eso estamos pobres, si no estaríamos gordos. Bondi Por eso- quedaba frente a lo que era el cine Coliseo. ¿Y de quién era, te acordás? Era de la mamá de José María Rossi, Mirá de vos. Porota Rossi. Qué bueno, qué bueno. Y yo cobraba mi sueldo y me iba directamente a Bondi. Y me compraba 2 o 3 discos. Qué buena Sí, anécdota. sí. Qué buena Así me Sí. compraba 2 o 3 vinilos por mes me compraba. El coleccionar música en cierta manera es ser, estoy viendo si encuentro la palabra, pero es como ser siempre un outsider, o siempre tenés que engañar a alguien para comprarte un vinilo. O sea, siempre tenés que joder a alguien, a tu mujer, a tus viejos, a esconder. Uno esconde. Uno esconde su pasión por los discos. Entonces, ¿cuántos te compraste? No, me compré un par nada más, ¿viste? Allá en Musicona es fantástica nos conversamos. La fauna que debe haber ahí, ¿no? Claro, y conversamos las distintas tretas que tienen para esconder los discos y que la Germu no se entere que compren discos para que no se les arme despelote. Entonces, uno dice, no, yo tengo en la puerta de mi casa tengo un macetón. Bueno, ¿Cómo? hay gente que se esconde de que compra caramelos también. Bien.
Muy bien. Claro, bueno, no compré nada, no me compré un chocolate. pero el de los discos. Con la trucha toda marrona. Pero de los discos es tremendo. Sí. Un día cae un cliente con la mujer y le digo a la mujer, la cantidad de guita que este muchacho gasta en discos. Ah, pero sos un botón El tipo se tremendo, entró, no, man. pero le guiño el ojo y el flaco se entró a poner colorado y dice, no, está mintiendo, no te está mintiendo, vos no sabés la guita que deja acá cada mes este muchacho. Se quería matar, ¿no? Y era alucinante esto de poder hacer el chiste ese, y la mujer obviamente se prendió y nos matamos todos de risa. Mira, yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca el día que apareció Horacio del Blanco. Venía con la camisa desprendida. Venía con Matching Head de No, de Deep Purple. Dice, Ricardo dice, escucha esto. Humo sobre el agua por primera vez. No. Wow, increíble, ¿no? Impresionante. No haber estado en ese momento, ¿no? Increíble. Bueno, una cosa que me gustaría decir. No lo podíamos creer. No hemos Es que no hablado, lo podíamos han creer, hablado, no han podíamos hablado de creer. los simples. Ah, sí. Son Eso que venía con son el agujero- lindos pero molestos. Con el sí. agujero Y grande. los simples dobles. Pará, y si Que hacemos, traían dos temas. Ah, de ¿verdad? cada lado. Ese es un poco mejor. hacemos un alto musical ahí, el capitán Lito Calfunao nos dice para poder escuchar algo y volvemos a charlar de eso. A ver qué vamos a escuchar Este ahora. es un lindo disco de Jorge Migoya que publicó Melopea Discos, que se llama Jorge Migoya El Elefant d'Abord, que está muy muy bien el disco. Toca Moglileski, está buenísimo el disco, eso lo editó Melopea y creo que todavía había en existencia algún disco. Es un jazz fusión. El tema se llama El Emisario, es el tema que abre el disco. Vamos a escucharlo ahora, es una maravilla. Está aprendiendo Carlos Rosa de música. Viendo lo que estamos escuchando aquí en Radio Nacional. Es que está bien, digo, todo lo que digan de ahora lo acepto todo, Mirá, Seba. Lo que esto vamos dijiste. a hacer un unboxing. Ojo, metelo con cuidado, Ya, ¿no? por favor. Esto es técnica real en vivo para abrir una No, caja que pero llega de ¿no lo vas a vinilo. abrir vos? No sé. No, es tu caja, no. Ah, bueno, No clave- no queda clave- filmado. No, hay que ser. Bueno, hay que tener también, cuando se es coleccionista de discos, se tiene códigos también, ¿no? Hay Sí, que abrir. Esto es el famoso unboxing, ¿viste? Que hacen en YouTube. En YouTube, sí. Claro, donde abrís una caja que viene y mostrás lo que hay adentro. A mí me parece que es buenísimo que quede inmortalizado. La gente se muere encima con la navaja de Macayo. Ah, qué grande. No me lo agradezcan a mí, sino a mi navaja. A Pedro se lo agradecemos. Lo A que Pedro decía- Navaja. Lo que, lo que decía Don Armas del tema de los simples. Tenían una cosa buena y una cosa mala, ¿no? La buena era que venía siempre un tema que no estaba en el disco. Y la mala es que, claro, el CD nos acostumbró a apoyar el traste en el asiento durante 70 minutos y escuchar un disco todo entero. Ahora a los 25 minutos te tenés que levantar y decir, otra vez me tengo que levantar a dar vueltas. Yo algo que ustedes por generación tal vez no pasaron, porque son muy jóvenes. Yo, Frank Zappa, Sí, me llegó por CD de MP3, discografía completa. claro. Entonces yo me quedaba sentado 48 horas, no sé. Entonces, en 2 días, en una semana, conocí todo Frank Zappa gracias al MP3. Claro, eso tuvo bueno. Por ejemplo. Pero la calidad, ¿no? Es bastante... Obvio, después cambiaba la cosa, pero por lo menos lo conocía. Era Claro. donde encontrabas los CD de Frank Zappa, toda la discografía acá en Esquel. Una cosa, que bueno, todo este advenimiento del vinilo tuvo algunas mejoras que no existían antes. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un disco que tiene mucha fritura, tenés la posibilidad de hacer un lavado ultrasónico en una cuba que va con alcohol isopropílico y agua bidestilada a una temperatura de 40 grados y eso dando vueltas te saca la remueve la mugre que está muy enquistada en el surco. Mirá vos, che, qué barbaridad. Qué bien guardado. Sí, muy bien envuelto. Che, Se Hernán preparó para la nieve. lo voy a felicitar a Hernán Manzano cuando le escriba. Y como es, entonces tenés esa manera de sacarle la fritura a los discos. Y también están los discos que se pueden aplanar, porque hay una máquina aplanada. A ver qué hay. Claro, Qué porque belleza a lo que estamos veces viendo a Se acá. la- deforman los discos. A la Se apertura deforma, del sí. disco. Yo les decía, habíamos traído, esto no sé si va a sonar hoy, pero Violeta Parra, No, mirá lo que no es sé. las últimas composiciones, es las últimas composiciones. Ah, Ah, edición bueno, azúcar. brasilera. Mirá. A ver, Muy espera que me bueno. pongo los lentes. si El no- lote que viera de música de Brasil, que también hay que buscarlo, ir a Mirá buscarlo. vos. Ya esto no existe ni en CD. Milton Nascimento. muy bueno. Un disco doble en vivo, que no existe en CD. Y este venía de regalo, porque me dijo, le voy a regalar, porque yo estuve preguntando, para mi abuela, que vamos a ver qué es. Palito Ortega, Muy mi bien. primera novia. Muy bien. Muy bien. Mirá vos qué Yo disco. decía Víctor. Y miren esto.
Estos Son originales. Mirá qué presentación. Hablando Wow. del formato Claro, físico, esa era otra cosa que tienen a favor los Milton discos. Qué que eran belleza, qué Las belleza. tapas, ¿no? Claro, Y sí. la artística de Hermoso. las tapas. Qué belleza. y demás. Acuérdense de las de Yes, por ejemplo. Sí, que eran las dibujadas tapas de por dibujos. Roger Dean, Claro, ¿no? Dibujos. eran Sí. una obra de arte. pero esto no se puede en un celular, No, en la computadora. Más bien Yo que- tengo un disco que no sé si puedo describirlo porque tiene aparejado, el título es un slang bastante complicado. Hay un disco de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, el que tiene no le tapa- gusta que se Armand. abría así. la tapa hecha por Giger, ¿no? Sí. H.R. Giger, Impresionante. que en realidad el título, Brain Salad Surgery, no significa ensalada de cerebro, no sé qué, sino que es un slang para decir sexo oral, ¿no? Y en el dibujo, cuando uno lo abría, había una mujer y había como ahí Una cosa. algo así como sugerido, ¿no? Que cuando Giger la dibujó se veía bien y dijeron, mira, si vamos a publicar esto vamos a tener unos despelotes bárbaros, No lo entonces vamos a poder poner. lo blurreó un poco, pero si uno se fija bien está eso. Bueno, ese disco, por ejemplo, si vos lo agarras en CD, le hacen el efecto este de cuando lo movés, que aparece y desaparece, pero en el vinilo no, vos lo abrís y está todo el dibujo ahí y es una maravilla. tremendo. Aparte hecho por H.R. Giger, que fue el tipo que creó los Alien, entre otras cosas, ¿no? Y que hizo varias tapadiscos, pero me parece que esa es como la más paradigmática, ¿no? Sí. Las que hizo. ¿Qué más tenés? ¿Qué más hay ahí? No, queremos ver porque... No compré tanto. Bravo, ¿eh? No compré tanto. Mostrarle a los adictos porque si no se ponen locos. Ariel desde Sarmiento, nos dice qué linda juntadera se armó en este estudio. Saludo a todos esos melómanos. Ariel Desde Piz. Sarmiento. Ariel Piz de Sarmiento, un gran melómano también, junto con René Lanceni son dos, bueno, yo estuve con ellos ahora en Sarmiento hace unos días, tienen unos discos, vos decís, che, ¿de dónde los sacan? Porque yo ya no lo puedo conseguir. Están Y lo, escuchando por internet. grande, aguante, buenísimo, che, gracias por estar y gracias por todo. Casi me meto con este mensaje que acabas de decir. Sabés que, no, increíble, ya escribiría algo sobre toda esta experiencia, este nuevo viaje cuando esté en Buenos Aires. No, el paquete se termina con un disco de Kaimi, que es también otro Sí, brasileño, Kaimi, sí. previo a la Bossa Nova, un disco de los 50 y pico, y justo con el Brain Salad Surgery, este de Simone, es un disco muy popular, barato, Mira, pero la edición original era también abierta al medio. y se abría, Esta no, Ah, esta mira. creo que es nacional, creo que es argentina. mirá, Pero qué justo maravilla. se copiaron de Qué Emerson bárbaro. Lake and Palmer. Bueno, muy bien, che. Bueno, es hermoso poder este unboxing que aparte queda para la historia porque va a quedar ahí. Totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, el tema es cuando se mandan los discos, se envuelven así en pluribol, que es esta cosa como la Que es famosa adicta. claro, la burbujita que sirve Adictiva. para bajar los nervios. ¿no? Exactamente. Y se manda con eso y se manda en una caja como para poder, porque los discos son, repetimos, son cosas frágiles, ¿no? Los discos son frágiles, se dañan muy fácilmente, los afecta el calor, los afecta el peso. Quiero ir, mientras vamos ya llegando al final, Sí, cerrar con esta cuestión que es importante también para aquellos y aquellas que están escuchando. ¿Cuál es la mejor manera de conservar lo mejor posible, valga la redundancia, un vinilo? tenerlos siempre fuera del alcance del sol o de alguna fuente de calor, eso es lo primero. En forma vertical, nunca, para que no se deforme. para que no se deforme, nunca apilados. Hay gente que los guarda apilados, bueno, problema de ellos, pero En la serie de Fito Páez se ve a la discografía del papá y de Fito apilada. bueno, porque Lo cual para mí es un error de... no, sabes que no, No, la ¿sabes? mayoría la guarda así. ¿Sí? ¿Sabes por qué no es un error? Porque en esa época un disco era un disco. Ahora un disco es Claro. toda una cosa como mítica. Un objeto de culto. Claro, al que se endiosa. Hay gente que habla del sagrado formato, ¿no? Entonces se está endiosando al vinilo cuando en realidad nosotros, en esa época era, y me voy a comprar un disco y me lo Sí, traigo abajo del brazo. Claro. Y uno iba a la casa de alguien y se llevaba el disco abajo del brazo y lo escuchaba en un Winco que te lo hacía pomada y no importaba. Ahora no, ahora es como... Yo viajaba a Buenos Aires y me traía 15, 20 discos de Claro, Buenos Aires, claro. ¿no? Y los traía en la valija, no los traía en la mano. Claro, En la valija. claro. Bueno, vamos a escuchar un temita más del disco El Dorado de la Electric Light Orchestra. No puedo quitarme de la mente con, mire, escuchen, con ruido, con deformación de sonido, con esa cosa tan bella que tiene el vinilo.